Hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal se encuentran? Yo debo decir que de repente tengo muchísimo sueño, pero un sueño que no me puedo sostener, o sea que se me cierran los ojos solos, de repente. Así que bueno, em, si, si me duermo, eh, no se preocupen. Bueno, chakra sacro. Vamos al chakra sacro con nuestro tema de hoy, que es la reproducción. Ok, recordemos el significado de la palabra reproducción. Tres palabras: re, que significa otra vez; pro, que significa hacia o adelante; duc, que viene de la palabra ducere, que significa llevar o guiar, como en educación; y sion, que significa acción. Por lo tanto, la palabra reproducción proviene del concepto la acción de guiar algo hacia adelante otra vez, la acción de llevar algo hacia adelante nuevamente. Teniendo en cuenta, por lo tanto, que reproducción incorpora una palabra que se repite varias veces, es decir, la producción. Estamos hablando acá de producir algo. La reproducción está hablando de algo que se repite constantemente. La palabra re habla de que lo siguiente se sigue repitiendo una y otra vez, varias veces. Entonces, ¿qué es lo que se está repitiendo? El acto de producir. Entonces vamos a tratar de entender qué es la producción para poder entender qué es la reproducción. Una producción es la realización de un producto, que es el sujeto, un producto que tiene que ser productivo, o sea que tiene que tener la cualidad de algo productivo. ¿Cuál es el atributo de una producción? ¿Cuál es el atributo de producir? Que uno produce. Uno produce, que significaría llevar, guiar algo hacia adelante. Continuar con algo que siga una y otra vez. Continuar con algo que siga. Llevar algo hacia adelante. Entonces, el producto es justamente eso que se lleva hacia adelante. La manera productiva y el acto de hacerlo es la producción. El verbo es producir. Bien, nosotros hoy tenemos el concepto de producir, producto, como algo relacionado al mercado, como algo relacionado a hacer un producto, como este producto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a dedicarme a hacer estas lapiceras, ¿sí? Entonces, busco la materia prima, hago una producción, realizo el producto, que es esta lapicera, y luego yo lo utilizo y para mí es productivo porque estoy sacando beneficio de esto. Entonces, dentro de nuestro mundo actual, la palabra producción está más relacionada a objetos físicos y al desarrollo de la economía que a otra cosa. Pero también podemos tenerlo desde el punto de vista más interno, ¿sí? Que significaría hacer algo productivo
o ser alguien productivo. También relacionado al trabajo y a la realización. La producción, como verán, está relacionada a llevar algo hacia afuera, ¿no? Entonces, como estoy llevando algo hacia afuera, tiene que ver con que una persona productiva es aquella que toma lo que tiene en su interior y lo saca hacia afuera, hacia adelante, para que sea útil en el mundo exterior. Y la relación, el concepto directo que tenemos de la palabra producción es la utilidad. Es decir, que nos sirve, que es un utensilio que nos es útil, que tiene el carácter de útil. Entonces, habla de una herramienta, de cosas que son prácticas en la vida diaria. Por eso la producción suele estar relacionada a la manifestación o las cosas físicas. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahora porque lo estoy hablando desde el punto de vista humano, pero en realidad tenemos que verlo desde el pensamiento de que nosotros también somos productos. El humano, cada individuo, también es un producto que pasó por un proceso para llegar a ser lo que es. Entonces, como vemos acá, ¿sí? ¿Cuál fue el proceso? Que algo entra, algo entra, sale de un lugar hacia otro, se produce, producere, se pasa de un lugar al otro, se va transformando, pasando información de una célula a la otra, y luego sale de un lugar a otro, es decir, desde el útero hacia afuera. Es decir, que también se produce cuando se nace. Ok, y esto nos lleva a tratar de entender otra cosa más atrás. Entonces, si nosotros somos un producto final como humano, entonces, ¿qué es lo que nos produce? Más allá de todas las cosas, lo que nos produce es el intercambio de información, ADN, que multiplica las células intercambiando energía. Absorbe energía del medio para generar nuevas réplicas del ADN que repliquen células que lleven esa información y por lo tanto producen células. Se producen células constantemente. Básicamente, entonces, un conjunto de moléculas, compuestos químicos, intercambian energía entre sí para generar más compuestos, multiplicar los compuestos y crear más células. Esas células hacen lo mismo, absorben información, energía del medio y se siguen multiplicando, ¿no? Creando más reflejos de sí mismo una y otra vez. Pasando, ¿qué? La información original. Por esto mismo, esto es una producción, información. Una producción en formación. ¿Qué significa esto? Que estamos llevando hacia adelante información, datos constantemente. Y lo único que se va modificando para que esa información pase eternamente es la forma, ¿sí? Las formas se van transformando una y otra vez para pasar la información, los datos de una célula a la otra. Ese es el proceso de información. Información, recordemos que significa estar en proceso de tomar forma. Eso es lo que significa información. Estar en el proceso de tomar forma.
Por lo tanto, es la manera en la que vamos creando todo lo que somos. Una y otra vez estamos en formación, pasando ¿qué? Información, que es el mismo dato buscando diferentes maneras de expresarse y se multiplica a través de las células una y otra vez. Y esto que hace una y otra vez llevando la información de un lugar a otro, como se repite muchas veces, deja de ser una producción de células y pasa a ser una reproducción de células. Por lo tanto, vamos a entender lo fundamental acá. Todas las cosas que existen, que son tangibles en el universo, son una producción de información universal. En todos los niveles orgánico e inorgánico, los datos del universo, la mente universal, está en constante proceso de formación. Por eso, toda la existencia está transmitiendo información. Y este proceso es eterno porque para que eso suceda, tiene que pasar por las dos constantes de tiempo y espacio, que son constantes, es decir, siempre están ahí. Son relativas las dos, pero están siempre ahí. Entonces la información, los datos, pasan por esta red constante, tiempo y espacio. Lo cual hace que el proceso de intercambio de información sea eterno. ¿Qué es lo único que se modifica? Las formas. Las formas. Puede ser una entidad orgánica, una entidad inorgánica, puede ser desde el microcosmos, desde el macrocosmos, pero es constante. Es decir, que una célula lo que busca constantemente en nuestro cuerpo es pasar la información, que es su propio dato, su propia información, eternamente a través del tiempo y el espacio. O sea que el proceso de evolución es simplemente un intercambio de datos constantes a nivel subatómico y a nivel macrocósmico. Lo que sucede es que vemos las formas en las que esa información se organiza una y otra vez para encontrar mejores maneras de poder seguir siendo eterna. Por lo tanto, podemos entender acá que el universo es simplemente información y por eso el universo está constantemente en formación. Bueno, por lo tanto, desde la primera existencia en el universo, todo lo que surge después es una producción de una mente llena de datos, que va a buscar ampliar su red de datos e información. Y para eso empieza a reproducirse. Todavía no hablé de sexo acá, ¿eh? Estoy hablando de conceptos. Sé que algunos están ya preguntando cosas de hijos de sexualidad. Respiren profundo, porque no van a entender lo siguiente si no entienden primero esto. ¿Qué sucede? A nivel atómico, molecular, la más ínfima existencia, todo se está reproduciendo constantemente y la información pasa de una estructura a otra. Esto es lo que se llamaría una realidad fractal. Los fractales, ¿qué son? ¿Se acuerdan lo que es un fractal? Un fractal básicamente sería que yo tengo un triángulo y a ese triángulo lo divido así. Tengo otro triángulo en el medio. ¿Pero qué sucede? ¿Cuántos triángulos tengo?
¿Cuántos triángulos hay acá ahora? 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo esto lo sigo replicando constantemente, la misma forma, voy a empezar a tener muchísimos más triángulos. ¿Mm? Y lo sigo replicando, y lo sigo replicando una y otra vez. Entonces lo que va sucediendo acá es que el triángulo es el mismo. Es la misma información, solo que se va fractalizando, se va rompiendo, se va fractalizando y por lo tanto ahora hay muchas más perspectivas de este triángulo. Se ven muchas más opciones de este triángulo. Esto es lo que está dando, ¿no? Ahora, si en lugar de un triángulo tengo una esfera, entonces va a pasar lo mismo. Y esto es lo que podríamos ver como mitosis. Cuando las células se van replicando una y otra vez y se van dividiendo. Meiosis y mitosis. O sea que si cada triángulo es un dato, una información, un patrón en la vida, ese patrón se va a replicar una y otra vez. Por lo tanto, cada célula va a tener la misma información, pero a su vez va a tener nuevas perspectivas de esa información. Porque al irse multiplicando, va cargando nuevas informaciones. ¿Qué sucede? Que la información trata de expandir, mejorarse, pero llega un momento en que si las mismas células siguen haciendo lo mismo y se siguen replicando una y otra vez, llega un momento en que empieza a ser como el teléfono descompuesto. ¿Sí? Empieza a ser como el teléfono descompuesto en que, como las letras que habíamos explicado la otra vez, teníamos un torito, y después otro hizo otra figura, y otro escribió de otra manera, y otro la puso de otra manera, y terminamos teniendo la letra A. ¿Sí? O sea que es la misma información, porque en el pasado también se decía A, apis, la letra apis, del toro, pero llega un momento en que la llamamos A, y viene del mismo lugar, en realidad. ¿Sí? Es la misma información distorsionada. Entonces llega un momento en que si lo mismo se repite, se empieza a distorsionar, con lo cual las células dejan de repartir información y empiezan a morir. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Buscar otro triángulo que tenga otra información nueva para unirse y crear un nuevo triangulito que obtenga los datos de esta de acá y de este de acá. Y este va a crear una nueva realidad diferente. Se llama reproducción. Se puede hacer cortando un pedazo y creando uno nuevo. Se llama asexual. O uniéndome con otro y se llama sexual. ¿Se entiende? Recordemos entonces que es asexual. Sexo, la palabra sexo, viene de secto, que significa separar. Separar las cosas. Esto es bueno, esto es malo, esto es mujer, esto es hombre.
seccionar, dividir, partir las cosas, decir qué es cada... Eso significa sexo. Entonces empezamos a hablar de sexualidad a través de los genitales. A través de los genitales. Tengo genitales masculinos, genitales femeninos. Entonces a los genitales se les empezó a conocer como el sexo, lo que divide a las personas. Teniendo en cuenta eso, significa asexual. Asexual significa que no divide o no comprende la división de mujer-hombre. No comprende la separación de las cosas y por lo tanto no utiliza los genitales como una forma de reproducción o una forma de relacionarse. Entonces, ¿qué seres son asexuados? Por ejemplo, una célula, una bacteria, un virus, las plantas, los hongos, las estrellas de mar. ¿Y quiénes son sexuales? Los que sí utilizan los genitales, es decir, que se dividen en femenino y masculino, hombre y mujer. O sea, femenino y masculino, macho. Como nosotros, los mamíferos, etc. ¿Sí? Solo les voy a pedir una cosa en este momento. Estoy hablando de biología. No estoy hablando de moralidad, ni de ética, ni de cosas así. Así que vamos paso a paso. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que la reproducción, ¿qué hace? Es tomar este triángulo de aquí, de este, para activarlo en este. Y toma este triángulo de este para activarlo en este. Es decir, que se pasan la información, pero crean una nueva, superadora a la anterior, porque ahora hay un solo ser que tiene muchos más datos. Entonces la reproducción sexual, lo que le solucionó a la evolución, a la biología, es una facilidad mucho más veloz de transmitir información. Por eso las bacterias siguen siendo bacterias y siguen teniendo la misma forma desde hace millones de años. Las plantas siguen teniendo formas durante millones de años y van mucho más lentas. Y los mamíferos, los reptiles, las aves, evolucionan mucho más aceleradamente que los demás. Cuando esto se empieza a multiplicar por millones de veces y durante millones y millones de años, se va perfeccionando cada vez más el intercambio de información, tomando informaciones de cosas cada vez más diferentes. Lo que sucede es que de repente los seres empiezan a descubrir mejores maneras para traspasar información. Como en el caso de los homínidos, que descubrimos la cultura. Como en el caso de los humanos dentro de los homínidos, que descubrimos la lingüística, que descubrimos la civilización. Primero surge el descubrimiento de la emoción, del intercambio, del amor, de entender el traspaso de información a través del cuidar y estar al servicio del otro. Eso crea la cultura en los homínidos. Y a partir de los homínidos surge el humano con la sociedad, la cultura, la religión, la filosofía, etc. Y llegamos a un momento en que empezamos a intercambiar data de información, conciencia, a través de la meditación, a través de la tecnología. Bien, dicho esto, podemos entender que el intercambio constante, la reproducción, deja de ser solamente en plano humano
deja de ser solamente para pasar información desde lo sexual y se convierte en un acto psíquico, es decir, relacionado al alma y el espíritu. Por lo tanto, llega un momento en que la reproducción deja de ser sexual y no es necesario ser madre o padre para cumplir con la reproducción. Podemos empezar a ser maestros, amigos, crear proyectos, escribir un libro, hacer arte, dejar algo que marque a otros, que mi información pase a través del tiempo. ¿Se entiende? Entonces, cada uno tiene su manera de hacerlo. Algunos tenemos que tener hijos o no. Como humano ya da igual, porque ahora tenemos otra forma de reproducirnos. Y cada uno descubrirá cuál es su forma de reproducirse. Como dije, compartiendo, escribiendo un libro, haciendo una obra. Entonces, de esto podemos hablar miles de cosas, porque muchos temas pueden salir de acá. Demasiadas cosas pueden derivar de esto. Pero me interesa que tengamos la base, ¿sí? Que el resto de las preguntas se la puedan hacer ustedes o en algún momento, cuando termine el camino del yo soy, haremos más preguntas y respuestas en relación a los temas de cada uno de estos del post, ¿sí? Vamos entonces a la información. La vibración del día es Hu. La afirmación es: yo soy diseñador de la creación.